Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Vixlamu como parte del 30 aniversario de los Strictures y Mattel. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura a través de su jaula de contención. Incluso vemos que no tiene ningún plástico protector y podemos tocar a la misma figura a través del empaque. En la parte superior tenemos el detalle del logotipo del 30 aniversario. También nos dice que tiene un mecanismo y que lo probamos desde el lado contrario. En el caso de la jaula vemos que sobresale el gancho, luce bastante bien. Un poco más abajo nos menciona que tiene un mecanismo de superpuño y nuestro personaje sería Vixlamu. También nos dice que sería parte de los Strictures. Un poco más abajo diría que se recomienda para mayores de 6 años. Nos dice que tiene un mecanismo y que lo probemos, así como que tiene una mordida. Podemos ver que pertenece a Mattel. Por un lateral podemos ver a nuestra figura a través de su jaula de contención, podemos apreciar los barrotes. En la parte superior dice Strictures, un poco más abajo dice Vixlamu y nos dice que lo probemos, así como que tiene una mordida. En la parte trasera, como siempre, tendríamos un pequeño orificio desde donde podemos acceder a su aleta para poder accionar el mecanismo. Vemos que tiene una ilustración bastante clásica en la parte superior. También podemos ver cómo funciona el mecanismo de la mandíbula y también el detalle de su superpuño. Luce bastante bien. Tenemos información adicional sobre Vixlamu y también tenemos información sobre otras figuras de la misma colección. También nos dice que no es recomendable para menores de 3 años. Por el último lateral podemos ver a nuestra figura desde el costado. Vemos también los barrotes de su jaula de contención. En la parte superior dice Strictures y también tenemos una ilustración de cómo funciona el mecanismo de su superpuño. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos a nuestra figura dentro de su jaula de contención. Vemos que tiene algunas ligas de seguridad y tenemos un plástico transparente para mantener todo en su lugar. Podemos apreciarla desde el costado y en la parte trasera tenemos un cartoncillo el cual tiene las ligas de seguridad para mantener a esta pieza perfectamente segura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos únicamente con la jaula de contención, que ya sabemos es el mismo molde que las otras figuras. En la cara frontal tenemos unos barrotes doblados, vemos algo de daño. En el lateral podemos ver también algo de daño, tenemos algunos arañones. En la parte trasera tenemos algunas ondulaciones en los barrotes y podemos ver también algo de daño. Y en la última cara encontraríamos unos barrotes rotos y también algo de arañones. Luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Vixlamu, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio. Esto a pesar de tener unas dimensiones considerables. Podemos ver que tiene un gran tamaño. Incluso si extendemos completamente la articulación de los brazos, estas prácticamente llegarían a la superficie en donde está sostenido. Podemos ver incluso que tiene un muy buen detalle. No perdería para nada el equilibrio, pero no esperemos poses tan dinámicas o comprometidas, ya que recordemos, debido a los mecanismos que tiene en la parte interna, esto no es del todo posible. Si acercamos nuestra figura de Vixlamu podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual ya sabemos también es parte del mismo cuerpo. Como podemos ver, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos notar que tiene una nariz un poco más chata en comparación con sus hermanos, ya que recordemos este es un tiburón ballena. Tiene un muy buen detalle. Podemos ver también la paleta de colores de nuestro personaje, donde encontraríamos un tono marrón en la parte superior y vemos que tiene unas pequeñas pecas en un tono gris metálico en la parte de la cabeza, mientras que en la parte del torso y un poco en la boca tendríamos un tono amarillento. Luce muy bien. Para la mandíbula vemos que el detalle de la dentadura viene en un color blanco y tenemos las encías en rosa, mientras que tenemos el detalle de su vestimenta en un color blanco. Para el pantalón vemos que tiene un muy buen detalle, tiene algunos detalles en rojo también a los laterales y podemos ver en la parte final un color azul. Para el calzado tendríamos una combinación entre blanco y naranja para las franjas que tiene a los laterales y podemos ver unas muñequeras en amarillo. Luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura nos encontraremos con un diseño bastante llamativo. Vemos que la musculatura está perfectamente bien definida en los brazos. Creo que es el personaje que tiene mayor musculatura en los mismos brazos. Podemos ver el detalle de los colmillos, que están perfectamente bien definidos, tienen un muy buen moldeado. Podemos ver también el detalle de la musculatura en el abdomen, que es ligeramente distinta a la de sus hermanos. Incluso podemos ver algunas venas resaltadas a lo largo de nuestro personaje. Se ve bastante bien. En el caso
de la parte superior de la cabeza vemos que tiene el detalle de las branquias, se ve muy atractivo a la vista, y en la parte trasera vemos que tiene un poco más de venas resaltadas. La musculatura luce mucho en esta figura, mientras que tendríamos el detalle de la aleta dorsal también para poder activar el mecanismo. En el caso de su vestimenta vemos que tiene un muy buen detalle, podemos ver incluso moldeado el cinturón, tenemos un poco de protección en la parte de los muslos y podemos ver el detalle del pantalón justo al final que está perfectamente bien moldeado, mientras que el diseño de su calzado luce bastante bien, tiene un muy buen esculpido, tiene un muy buen moldeado. En el caso de las muñequeras también tenemos un ligero moldeado, vemos que tiene algunas ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que usa. Me gusta mucho cómo luce esta pieza. En la parte trasera también podemos apreciar que el pantalón tendría algunas arrugas y ondulaciones muy naturales del tipo de prenda que representa. Me gusta mucho este personaje. Como ya sabemos, en el caso del cuerpo de nuestra figura y también parte del rostro, vendría en un plástico suave para poder accionar el mecanismo, mientras que el resto del cuerpo vendría en un plástico rígido. Eso sería todo en cuanto al diseño de nuestro personaje, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? En el caso de nuestra figura, amigos, ya sabemos que desgraciadamente no tiene movimiento en la parte de la cabeza, ya que es parte del mismo torso, mientras que tenemos el mecanismo de la parte de la aleta para poder accionar la mordida. Podemos notar en este caso que el brazo giraría 360 grados sin ningún inconveniente, y del lado contrario no tenemos ese movimiento, ya que cuenta con un mecanismo de acción. Aquí podemos ver que tiene un golpe bastante fuerte. En el caso de los brazos, desgraciadamente tampoco contaríamos con articulación de mariposa, pero sí tenemos un movimiento de cruz que nos permite extender el rango de posabilidad de nuestra figura. Luce bastante bien. En el caso de cada uno de los brazos podemos notar que tiene un punto de articulación para el codo. Aquí podemos ver que se extiende bastante bien y tendría un giro de 360 grados, aunque no les recomiendo que lo accionen cuando esté flexionado, esto debido a que tiende a separar la articulación. Aquí podemos apreciar cómo se empieza a dividir. Esto podría llegar a dañar a nuestra figura. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados y podría moverse hacia los laterales únicamente de este modo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Vemos que tiene un punto de articulación en el codo únicamente y tiene un corte que nos permite recuperar algo del movimiento perdido. Sin embargo, tampoco es recomendable el que lo flexionen de esta manera e intenten girarlo, ya que se empieza a separar, sobre todo en el brazo que tiene el mecanismo. En el caso de la muñeca, esta rotaría 360 grados y vemos que también tiene un movimiento hacia los laterales únicamente. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje, tendría un giro de 360 grados. Aquí podemos ver que es bastante limpio. En el caso de la apertura del compás, vemos que tiene un excelente rango de movimiento. Es prácticamente perfecto, aquí se puede apreciar. Mientras que el rango de patada llegaría fácilmente hasta este punto y hacia la parte trasera tendría un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría hasta este punto y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. En el caso de las rodillas contaríamos con un punto de articulación únicamente y tenemos un corte que nos permite girar 360 grados de esta forma. Sería exactamente igual del lado contrario. Cuenta con un punto de articulación únicamente y nos permite girar 360 grados de esta forma. En el caso de los pies también tenemos un movimiento de 360 grados de esta manera. Puede ir ligeramente hacia el frente, un poco hacia atrás y eso sería todo. Del lado contrario vemos que sería prácticamente lo mismo. El pie puede girar 360 grados sin ningún inconveniente, puede ir hacia abajo, un poco hacia arriba y ligeramente hacia los laterales. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Bixlamu. ¿Qué les parece si pasamos con sus accesorios? Para colocar a nuestra figura de Bixlamu en su jaula hay que intentar cerrar los brazos lo más que podamos y vamos a flexionar los codos a lo máximo. Esto para que pueda entrar perfectamente bien en su jaula de contención. Ahora, como siempre, vamos a abrir el detalle de la jaula desde la parte de los costados de esta forma y también desde la parte superior. Una vez hecho esto, solo vamos a encerrarlo en su jaula de contención de esta manera. Vemos que luce bastante bien, le da un aspecto mucho más agresivo. Aquí podemos apreciar que luce mucho a la vista, pero no tiene mucho espacio en la parte interna para maniobrar. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Bixlamu. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos?
Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Bix Lamu de la línea de figuras de Street Sharks y el 30 aniversario por parte de Mattel. Comenzando con el diseño de esta pieza, podemos ver su paleta de colores donde encontraremos en gran parte del cuerpo un tono marrón, mientras que en la parte del vientre y también en la parte del rostro tendríamos un tono amarillento. Podemos ver en el caso de la mandíbula que tiene los dientes como siempre en un color blanco y las encías en rosa, y en el caso de su vestimenta encontraríamos un pantalón deportivo en un color blanco con algunos detalles en naranja. Podemos ver también un color azul y vemos el calzado en la misma combinación que el pantalón, mientras que tenemos también el detalle de las muñequeras en un color amarillo y luce bastante bien. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura donde vemos la musculatura perfectamente bien definida. Creo que es el personaje que tiene los brazos más impresionantes en cuanto al diseño de la musculatura. Vemos que estos, incluso al extenderse completamente, tendrían prácticamente el tamaño de la figura hasta la parte en donde está sostenido. Podemos ver el detalle del abdomen, el cual tiene algunas venas resaltadas al igual que la espalda y un poco en los brazos, mientras que en la parte de la cabeza tenemos el detalle de las branquias y también la aleta dorsal. Tenemos también un muy buen moldeado para los dientes y tenemos un muy buen esculpido para el rostro. Vemos algunas líneas de expresión, mientras que incluso tenemos el detalle chato de la nariz que luce bastante bien en el personaje. Pasando a su vestimenta, tenemos algunas arrugas y ondulaciones muy naturales del tipo de prenda que usa. Vemos que tiene un muy buen detalle. Podemos ver el cinturón, tenemos también un pequeño amarre en la parte frontal y tenemos algunos detalles de la costura, sin dejar de lado el protector de los muslos, y también tenemos un muy buen diseño para el calzado. Podemos ver el detalle del amarre. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos ciertas limitaciones por la parte que tiene en el límite del brazo y también de la mandíbula, pero aún así vamos a poder jugar un poco con el ángulo para poder darle un buen rango de movimiento a esta pieza, aunque no hay que exigirle demasiado. En cuanto a los accesorios, únicamente nos incluiría su jaula de contención y eso sería todo. Realmente no tenemos nada adicional. A esta figura de Bix Lamu le vamos a dar un 10 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Podemos ver que cuenta con un par de gimmicks en la parte interna del cuerpo para poder funcionar el mecanismo de la mandíbula y también el mecanismo del puñetazo, y luce bastante bien esta pieza. En cuanto a los accesorios, únicamente tenemos la caja, pero aún así creo que luce muy atractivo a la vista. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Bix Lamu, y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye.